Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes aquí el día de hoy. Traemos muchísimas cosas para comentar. Quiero agradecer sobre todo a las colaboradoras activas del canal, que son las que hacen posible esta sección. Para ustedes con muchísimo cariño porque nos comparten sus pensamientos, sus sentimientos, sus teorías. Gracias por participar y si les parece bien, tenemos mucho para platicar, así que vamos a comenzar. Primero tenemos a Menchis que dice: respecto a cuál de los dos chicos le gustaba más cuando los vimos en el aeropuerto, ya fuera el look de Jungkook o el look de Jimin, dice: el vestuario de ambos me encanta, tal y como son ellos, únicos. Luego dice: escuché en uno de los comentarios y me reí mucho porque no eres la única diciendo que Jungkook iba en la maleta de Jimin. Ya sabemos cómo se resolvió el misterio de la maleta negra. De hecho, el día de hoy también estuvimos platicando de que pues sí, tanto Jimin como Jungkook tienen ambos una maleta negra, pero fue muy divertido mientras duró nuestra teoría de la maleta negra. Luego Jack también comparte con nosotros: qué lindos los momentos que pusiste en el video, los disfruté mucho. Creo que los chicos tendrán mucho trabajo a su regreso y todo el mundo los esperamos. ¿Cómo pasa el tiempo rápido, verdad? Recuerdo cuando lloraba porque no los vería en mucho tiempo, pero ellos nunca nos dejaron solas, nos siguieron acompañando este tiempo y trabajaron mucho para darnos ese regalo. Ahora ya casi están todos juntos y Jin y Hobby han hecho muy buen trabajo. Y me conmovió mucho lo que expresó Jin cuando le preguntaron por los chicos. Dijo que eran su salvación y que si alguno estuviera enfermo, él les daría el órgano que necesitaran. ¿Cuándo habíamos conocido a un grupo que se quisieran tanto? Yo me siento tan afortunada por tener el gusto de ver tanto amor, porque esto no es fingido por ganar popularidad. Yo siento mucha sinceridad en lo que todos ellos sienten entre sí. ¿Será que yo creo en la amistad, en la lealtad, en el agradecimiento y en la empatía? Ya sé que todos queríamos que Jimin se llevara el premio, pero se quedó con el líder y qué bueno, porque él también merece ser reconocido. Creo que Jimin está muy feliz que así sea, y con toda esta ola de gente que se ha dedicado a fastidiar a diestra y siniestra, pues no es extraño. Al respecto quisiera hacer un comentario. Es verdaderamente sorprendente cómo se ha crecido ese odio y furia en las redes sociales, sobre todo en X. Nada les parece, de todo hacen un circo, es un ataque, de todos contra todos. Sé que hay que tener cuidado con las publicaciones, pero me parece que está muy desbordado esto. Y si sabemos que hay cuentas que hasta los chicos saben de ellas y la cobertura que les dan y hasta posan para ellas, ¿por qué las agreden o acosan? No lo entiendo. ¿Por qué? Y esto se está extendiendo. ¿Y qué va a pasar? Ya no podrás confiar en nadie. ¿Cómo sabrás quién está siendo honesta o no? Qué triste que haya tanta desconfianza, odio, rencor y negativismo. Me molesta tanto. El mundo ha cambiado como siempre lo ha hecho y hay personas malas y buenas como siempre, pero esto me sobrepasa, de verdad. Mavi comparte: es bueno aclarar para las fans nuevas de Jungkook que es Black and White. Es una fan site que sigue a los chicos desde hace muchos años. Tanto Jungkook como Jimin las reconocen y las saludan, ya que la chica que los fotografía o filma, dice que puede ser reportera por las cámaras profesionales que lleva y cómo las usa, siempre está en los aeropuertos cuando ellos viajan, y ellos miran a su cámara y sonríen. Si fueran acosadoras, ¿creen que harían eso? Otra cosa, en un evento que realizó Jimin, donde fans hicieron llamadas telefónicas con él, reconoció a la chica de Black and White y le dijo: tú me sigues desde hace 5 años. Entonces la pregunta aquí es: ¿por qué las atacaron acusándolas de ser acosadoras? Ya sabemos quiénes fueron las atacantes, todas las que están en contra del Jungkook, porque saben muy bien que esta chica siempre tiene información exclusiva y antes que nadie. Incluso varias veces anunció viajes y actividades de los chicos antes de que la empresa lo anunciara. Por eso se corrió años antes una teoría que los mismos chicos, o sea Jimin y Jungkook, les daban esa información para que ellas publicaran. Las vecinas están desesperadas por miedo a que se filtren fotos o videos de dónde estuvieron Jimin y Jungkook, y ella tal vez tiene esa información y pasó fotitos disimuladamente del restaurante donde fueron a comer los chicos en Japón, y parece que de postre se tomaron un helado. Pueden borrar las cuentas que quieran, pero al final la verdad saldrá a la luz, y siempre fue así con el Jungkook.
Sandra también nos comparte: Bel, me encanta la forma respetuosa con la que manejas el tema. Yo particularmente soy jiminista total. Su aura brillante me deslumbró desde el primer día. Me encanta todo de Jimin. Analizando, no entiendo por qué tanto odio para este hermoso ser. Por otra parte, siento algo raro, negativo por Vi, no sé por qué. Desde siempre hay algo que no me cuadra, no me gusta. Es todo lo contrario a Jimin. Alba comenta: hola Bel, tanta suspicacia sobre este viaje, qué ganas de estar en el aeropuerto de Corea. Se deben ver muchas cosas ahí, jajaja. La verdad es que sí, Alba, tienes muchísima razón en este punto. Noemí nos comparte: hola Bel, qué felicidad nuestro pollito. Está bien y con tantas ganas de que pasen estos días como nosotros. Falta el saludito de Jungkook y felicidad completa. Maravillosos artistas con ese arte petit tan tierno. Me parece que el servicio militar a los chicos les sentó muy bien. El tierno solicito, uy, qué sexy, y disfrutando mucho su trabajo, ya respirando el aire de bienvenida. Se asoman muchas sorpresas. Por lo visto, en todos estos meses, siempre pensé que fue más duro para Nam. Por suerte, se refugió en la música. Ellos viven en su mundo y de pronto ser una persona común y hacer cosas totalmente ajenas a sus vidas, compartir como personas comunes, ellos no pueden vivir así. Así que creo que les deja distinta visión de vida. A seguir esperando un poquito más. Gracias por el video, un fuerte abrazo. Igual un beso para toda Argentina, porque muchas chicas de Argentina nos siguen y nos dejan siempre bonitos comentarios. Mucho amor para Argentina. Luego también María Teresa comenta: qué lindo Jimin limpiando su casa. Ahora solo nos falta descubrir dónde está su casa. Porque que sepamos o que desconfiemos, cuando salen del servicio militar ellos siempre están juntos. ¿Será la casa de Jimin la misma que la de Jungkook? Estoy segura que pronto lo sabremos. Jungkook Forever. Esta es otra teoría buenísima que tiene que ver con la super casa que se hizo Jungkook en tiempos pasados, antes de que se fueran al servicio. Pues mucho se hablaba acerca de que muchos muebles de Jimin pues habían salido de su casa, que algunos estaban en la cafetería de su papá como almacenados. La verdad es que han pasado muchísimas cosas. Si me preguntaran a mí, me encantaría por supuesto que compartieran esa casota. Yo creo que hay espacio suficiente para los dos. Pero también por cómo dijo Jimin, bueno, es que sí, en realidad todo es raro. Dice: es que hacía mucho tiempo que no limpiaba mi casa, seguirá viviendo en los mismos condominios, donde también, por cierto, Nam tiene su departamento. ¿O será que ya se cambió de casa? También, si ustedes se fijan en algunos videos que hemos visto de la casa de Jimin, se ve como muy vacía, ¿no? O sea, casi no se le ve mucha decoración, como si realmente él no pasara mucho tiempo ahí. Y sabemos que, en efecto, digo, quitando la pandemia, los chicos, pues sí, casi que hubo un tiempo en que se la vivió en casa de su productor, P-Dog, cuando estaba haciendo justamente el álbum de Face. En fin, interesantes teorías. ¿Dónde será la casa de Jimin? ¡Qué cosa! Carmen también dice: saludos Bel, me dio risa el video de Jimin y Tae, sobre todo porque siento que sí pueden ser ellos. El video que compartimos donde se ve un pollito que está jalando el papel higiénico y por ahí se va a deslizar un osito. Y pues ya sabemos que el osito se da, como decimos aquí en México, se da en la madre. Disculpen mi francés, pero es que así es. Y bueno, ese video fue muy lindo y por eso Carmen lo comenta. Recordé algo parecido en un run BTS. Ni recuerdo exactamente cuál, pero así son, jajaja. ¿Ya se enteraron que hay más interesadas en que Jimin use jeans tipo Skinner? Felicito a las que se les ocurrió lo de la pancarta. Yo me uno, ¿dónde firmo? También vi un video donde Jungkook no está de acuerdo con esto. Pero Cookie, todas las cositas y cafés están súper lindos. Ojalá en Latinoamérica se una este festejo para Jimin y todo BTS, pero tampoco encontré nada. He visto videos de Jimin como Tritón y son hermosos y otros sexys, pero es que este niño todo le queda. Es como un pimentón o un pimiento, va con todos los guisos. Feliz noche, besitos volados. Como Jin, ahí les va. ¡Mua! Ha habido muchas tendencias hechas con inteligencia artificial y había uno donde efectivamente te transformas como en sirena o bueno, en este caso en Tritón, como bien dice Carmen. Muy interesante y bonitos esos videos. No les he puesto ninguno, pero luego si quieren les busco y lo ponemos en nuestra página de BTS Ship Idol. Y con este comentario de Carmen cerramos por el día de hoy. Había otros comentarios más, pero ya habíamos aclarado muchos de los puntos que ustedes habían compartido. Por ejemplo, lo del viaje a Corea, lo de las maletas, venía varias veces, pero les prometo que vamos a ir escogiendo siempre los temas que a ustedes más les llamen la atención para estos videos. De mi parte, bueno, pues sería todo, pero el día de mañana pues
seguimos aquí en el canal con la cobertura del regreso de Jimin y Jungkook. Cada día es más emocionante. Son las miembros del canal. Gracias a ustedes, chicas, por todo el apoyo que brindan al canal, a nuestras, por supuesto, colaboradoras activas y también pues a ustedes que están suscritos al canal. Si tú eres una de esas almitas nuevas que apenas está cayendo por aquí, espero que te unas a nosotros. Les dejo un beso gigante y nos vemos hasta el próximo video.